Buenas noches, hermanos, hermanas, amigos, amigas. Hoy vamos a ver el capítulo 26 del libro de Proverbios, de esta colección de estudios bíblicos sobre Proverbios que estamos haciendo, esta serie. Y bueno, hoy nos toca el capítulo 16, capítulo que podemos dividir muy claramente en tres partes. La primera parte nos habla acerca del negligente, la segunda parte acerca del perezoso y la tercera parte acerca del contencioso. Así que bueno, vamos a ver algunas verdades que nos dicen estos proverbios en estos tres sentidos para ayudarnos, por supuesto, a examinarnos y a enderezar nuestra conducta. Nos habla entonces del 1 al 12 acerca del hombre negligente. Y es interesante que cuando hablamos de negligente hablamos de alguien que falla en su juicio, falla en su razonamiento, pero a la vez roza con la locura, roza con la tontería, ¿no es cierto? Es decir, la expresión en hebreo es una expresión indefinida. El negligente es el tonto, el negligente es el que padece algún trastorno quizás mental. El negligente también es el que falla en su razonamiento. Entonces vamos a ver lo que nos dice el texto acerca de esto. Como la nieve en el verano y la lluvia en la siega, así no le cae bien a los hombres necios los honores. Es decir, la nieve en el verano es algo completamente inusual, fuera de lugar. Así como en Palestina la lluvia en el tiempo de la siega. Recordamos que estamos hablando de un clima muy seco, ¿no es cierto? Es decir, caracteriza al necio, al negligente, las acciones desubicadas, fuera de lugar. Verso 2. Como escapa el ave y vuela la golondrina, así la maldición sin causa no se realizará. Ustedes saben que en un principio en Israel se creía que si alguien lanzaba una maldición contra otra persona, esta tenía un efecto real sobre la otra persona. Bueno, este proverbio contradice precisamente eso y dice que la maldición sin causa no llega, no se realiza, no produce ningún efecto sobre la persona que la recibe. Entonces es un proverbio tranquilizador en ese sentido. Verso 3. El látigo es para el caballo y el freno para el asno, y la vara para la espalda de los necios. Fíjense ustedes que el necio, por no saber conducirse a sí mismo, es comparado con el caballo al cual se lo incentiva a caminar con el látigo, o al asno al cual debe contenérselo con el freno. Bueno, entonces dice así la vara, la corrección externa para la espalda de los necios. Ustedes saben que en la antigüedad se corregía con varas en la espalda, una acción bastante cruenta, pero lo que está diciendo es que el necio no aprende con la palabra. Bien, verso 4. Nunca respondas al necio según su insensatez, para que no seas tú también como él. Nunca respondas al necio según su insensatez. El necio, que es un poco tonto, que es un poco loco, que no razona muy bien, quizás dice cualquier cosa. Y nosotros no tenemos que responderle conforme a su insensatez. Es decir, es inútil ponernos a discutir con una persona, por ejemplo, que delira o que alucina. Es decir, si una persona alucina es porque tiene una alucinación auditiva o una alucinación visual o una alucinación olfativa. Si la persona que tiene esa alucinación la expresa
Y yo que no la tengo, o una persona que no padece esa enfermedad, que es la psicosis, no la tiene, y comienza a contradecirlo, le está haciendo un daño al psicótico. ¿Por qué? Porque no hay que contradecirlo. Es decir, el psicótico lo que tiene es una convicción delirante. Esta es una frase muy conocida en el campo de la psiquiatría, del psicoanálisis, la convicción delirante. Sobre aquello que él alucina, que no sabe de dónde le viene, él teje un delirio, y realmente ponerse a contradecirlo es completamente contraproducente. Entonces, el proverbio, con la sabiduría de aquella época, que vino a estar refrendada con las ciencias de la actualidad, dice: no respondas al necio según su insensatez, según su falta de seso, según la imposibilidad que él ha tenido de construir un mundo y un yo adecuado. No le respondas en ese sentido. Miren, yo me acuerdo una vez a un muchacho de la iglesia que tuvo una alucinación visual y auditiva. Pico dulce. Y entonces él terminó el estudio bíblico y agarró la bolsa de la ofrenda y quería salir corriendo. Muy bien, si yo me hubiera puesto a sacarle la bolsa y demás, yo lo paré y le dije: bueno, vamos a hablar un poquito. ¿Vos qué querés? Pico dulce. Bueno, muy bien. Acá hay mucha plata. Esto sobra para el pico dulce. Entonces vamos a dejar la bolsa acá, yo te voy a dar la plata y vos te vas a ir a comprar un pico dulce. Y se quedó muy contento comprando su pico dulce, ¿no es cierto? Es decir, en toda alucinación se juega algún deseo, pero el insensato puede hacer cualquier cosa, ¿no es cierto? Cualquier acción bizarra. Pero entonces nosotros tenemos que tener sabiduría y no responder según su insensatez, para que no seas tú también como él. Ponerse a discutir con una persona que no está bien de la cabeza, por ejemplo un paranoico que pasa por la vereda de enfrente y se cree que nosotros lo miramos a él con alguna mala intención porque está todo autorreferenciado. El paranoico lo referencia todo consigo mismo y empieza a gritar: ¿pero por qué me miraste? ¿Y qué te hice yo? ¿Y qué yo? Uno no puede responderle, porque él se cree el centro del universo, y entonces todo lo autorreferencia, cualquier mirada, cualquier cosa la refiere a sí mismo. Entonces hay que seguir caminando tranquilo, ¿no es cierto? Y hacer caso omiso. Hay gente que se pone al nivel de la insensatez del otro y empieza a pelear: ¿y qué me decís a mí? Realmente tenemos que tener presente las características de cada persona. Responde al necio según su insensatez, para que no se estime sabio en su propia opinión. Entonces, esto es lo contrario del versículo anterior. Respóndele según su insensatez, o sea, hay que tratar de ver cuál es el deseo que está entretejido detrás de ese delirio y hacérselo más fácil, ¿no es cierto? Muy bien, versículo 6. Se corta los pies y bebe violencia el que envía recado por medio de un necio. Es decir, el que envía un mensaje por medio de un necio, bueno, puede esperar cualquier cosa, porque el necio es un tonto, el necio es una persona que a veces no tiene ni capacidad para dar un mensaje a otra persona. Entonces es como decir, bueno, el que hace eso se está como cortando los pies. Verso 7. Como las piernas del cojo que cuelgan inútiles es el proverbio en la boca de los necios. Como las piernas del cojo que cuelgan inútiles es el proverbio en la boca de los necios. O sea que las piernas del cojo
no cumplen ninguna utilidad. Bueno, así es el proverbio en la boca de los necios. ¿Ven ustedes cómo hace la comparación? O sea, el proverbio en la boca de los necios, ni siquiera el necio entiende el sentido del proverbio, porque el problema es que no se entiende el sentido. Hay un problema en la cadena simbólica, no ha podido introyectar bien lo simbólico el necio, entonces no entiende ni siquiera el sentido del proverbio. Dice entonces el verso 8, como atar una piedra a la honda hace que la honda no pueda disparar la piedra, ¿no es cierto? Entonces no cumple ningún sentido. Es dar honor al necio, o sea, no tiene ningún sentido dar honor al necio. O sea, ubicarlo en lugares para los cuales él no está capacitado o darle determinadas tareas para las cuales que él no puede realizar. Como espina que penetra en la mano del borracho es el proverbio en la boca de los necios. O sea, la espina en la mano de un borracho le hace daño, y el proverbio en la boca de los necios puede causar daño también porque no sabe cómo aplicarlo, ni cuándo, ni cómo, ni en qué circunstancias, ¿no es cierto? Como el arquero que hiere a todos es el que contrata a necios y vagabundos, o necios y perezosos, más o menos sería la expresión, ¿no? Es decir, el que contrata para un trabajo a personas necias o personas perezosas va a terminar causando un daño, ¿no es cierto? Porque estos no van a tener la competencia adecuada para realizar su trabajo. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su insensatez. Hay una tendencia en el ser humano a no aprender de las experiencias pasadas, a volver a caer en las cuestiones del pasado. Y esto tiene que ver con alguna fantasmática interna, inconsciente, ¿no es cierto?, que nos lleva a la repetición. Hay algo que conocemos muy bien por el psicoanálisis que se llama compulsión a la repetición. Las personas tienden a repetir conductas que verdaderamente no son buenas, ni le hacen bien a ellos ni a nadie. ¿Has visto un hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. O sea, más esperanza hay en el necio que en el presumido. Esta sería la idea. Ahora entonces, de los versículos 13 al 16 se nos va a hablar ya no del necio o del negligente, sino en segundo lugar del perezoso. Dice el perezoso, de nuevo acá hay una recopilación de dichos anteriores, de dichos populares, de dichos que quizás se decían en la calle y demás. Dice el perezoso, y con un toque de comicidad o de humor, hay un león en el camino, hay un león en medio de las calles, ¿cierto? Y entonces no sale, se queda dentro de la casa, no sale a trabajar. Esa es un poco la idea. Verso 14, como las puertas giran sobre sus bisagras, así también el perezoso en su cama. O sea, el perezoso no se quiere levantar, da vueltas, da vueltas, da vueltas, como la puerta sobre la bisagra, ¿no es cierto? Pero no se levanta de la cama. 15. El perezoso hunde su mano en el plato y se cansa de volverla a la boca, o sea, no puede concretar la acción de comer. Es decir, es interesante esto porque ¿qué es lo que pasa con el perezoso? No puede concretar, no puede terminar, no puede lograr un objetivo en la vida. Esto obviamente va a terminar causándole frustración, enojo, va a empezar a culpar a los demás, etcétera, etcétera. Pero qué importante que es saber que para alcanzar un objetivo en la vida tenemos que trabajar duro, estudiar duro y esforzarnos, ¿no es cierto? El perezoso
es más sabio en su opinión que 7 que responden con discreción. Porque hay muchos perezosos a los cuales uno va a animar, a exhortar, a corregir y no hacen todo bien, ¿no es cierto? Pero hay que tener cuidado, ¿no es cierto?, con esto precisamente, ¿no? Es importante cuando se habla de la pereza que hay también un problemita, así como personas padecen de insomnio, otros padecen de hipersomnia. Si por ejemplo usted está acostumbrado a dormir más de 8 horas, bueno, tiene que hacer alguna consulta neurológica porque algo no está andando bien, o psicológica porque algo no está andando bien. 8 horas es el límite, más de eso un adulto no debe dormir ni tiene que dormir. Más de 8 horas es considerado hipersomnia. Menos de 8 horas, menos de 7 horas es considerado insomnio. Entonces, vamos a clarificar también esto porque es un punto importante, ¿sí? Y la persona obviamente que duerme más de la cuenta, trabaja menos de lo que tiene que trabajar, logra en la vida menos de lo que tiene que lograr y se acarrea una serie de dificultades. Hablamos del necio, del negligente, hablamos del perezoso. Finalmente y en tercer lugar vamos a hablar del contencioso. Cuando se habla, por ejemplo, de la justicia contencioso-administrativa o contencioso, ¿qué es un contencioso? Uno que genera contiendas, rencillas, ¿no es cierto? Que le gusta pleitear. Y entonces, fíjense las cosas que va diciendo de la persona contenciosa o rencillosa. Verso 17. El que se entremete en pleito ajeno es como el que agarra de las orejas a un perro que pasa. Si usted agarra de las orejas a un perro que pasa, el perro se va a enfurecer y lo va a querer morder. Si usted se mete en pleitos ajenos, bueno, probablemente va a provocar más furia, ¿no es cierto?, en los demás. Entonces no hay que ser entremetido, no hay que meterse donde a uno no lo llaman, excepto que sean casos que lo ameritan, ¿no? Yo estoy viendo que una persona un menor es abusado, una persona está en algún problema, bueno, voy a solidarizarme, pero entremeterse en pleitos ajenos donde a uno no lo llaman, el texto nos dice que es provocar furia en los demás. Verso 18. Como el que enloquece y arroja dardos y flechas de muerte, así es el hombre que defrauda a su amigo y después dice, ah no, yo estaba bromeando. A ver, el que defrauda a un amigo y dice que es una broma, es un hipócrita. Entonces, lo que se nos está diciendo aquí es que el contencioso, el rencilloso, tiende también a defraudar. Y el hecho de estar bromeando es una excusa pueril, infantil, ¿no es cierto? Verso 20. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso cesa la contienda. Interesante, ¿no es cierto? El chisme es como poner leña en el fuego. El chisme es echar leña al fuego. Ustedes escucharon mucho esa expresión. No eches leña al fuego. No eches leña al fuego. Bueno, si usted va a hacer chisme a algún lado, está echando leña al fuego. Está realmente enrareciendo el clima, está haciendo algo completamente indebido. El carbón es para las brasas y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para provocar peleas. Entonces, la leña en el fuego y el carbón en las brasas es para ¿qué? Para hacer un fuego más grande. Bueno, eso es lo que hace el rencilloso. ¿Qué es lo que hace el rencilloso? Bueno, va y arma lío. Arma más lío del que por ahí hay, ¿no es cierto? Siempre me acuerdo una anécdota referida a mi abuelo paterno,
que en aquella época se hacían remates al aire libre, ¿no? Entonces había habido un problema entre dos personas y mi padre, que estaba con él, había logrado calmar las cosas, aquietar los ánimos, ¿no es cierto? Y mi abuelo llegó después y empezó, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? Y se volvió a armar el lío, ¿no es cierto? La rencilla. Es decir, no estamos para armar rencillas, estamos para ser pacificadores. Bienaventurados los pacificadores, porque estos serán llamados hijos de Dios. Nosotros estamos para hacer la paz, no estamos para echar leña al fuego, no estamos para armar rencillas, no estamos para hacer chismes, no estamos para ninguna de estas cosas. El versículo 23 aquí se traduce así: como escorias de plata arrojadas sobre un tiesto, y esta es la traducción de Reina Valera del 2015, y traduce así: como escorias de plata arrojadas sobre un tiesto son los labios enardecidos y el corazón vil. Bueno, yo siguiendo, digamos, las investigaciones de Lugarítico y de Albright, un gran estudioso del Antiguo Testamento, y de otros informes, y digamos, viendo otras opiniones, traduciría este versículo de una manera diferente. Como el vidrio sobre una vasija de barro, son los labios suaves y el corazón vil. El vidrio da una sensación de suavidad, pero después hay una vasija de barro, algo que es muy quebradizo, ¿no es cierto?, por abajo, que no se ve. Bueno, por debajo de los labios suaves puede haber un corazón vil. A veces las palabras suaves esconden un corazón vil y malintencionado. Eso es lo que nos está diciendo el texto. Yo creo que en una traducción un poco más adecuada que la que figura aquí en esta versión, que es muy buena. Versículo 24 dice, y fíjense que está en línea con el 23 y con el 25, el que aborrece disimula con sus labios. Hay personas que quieren disimular, ¿no? Pero en su interior trama el fraude. O sea, de nuevo, ¿no? Las palabras, los labios que disimulan, pero el corazón que tiene malas intenciones. Y en esas malas intenciones está el tramar el fraude. El tramar, a ver cómo va a defraudar al otro, a ver cómo va a hacer algo indebido, ¿no es cierto? Y fíjense el verso 25, en el mismo orden de cosas. Cuando hable amigablemente, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Muchas veces, esta persona que quiere mantener una apariencia amigable, habla amigablemente, como dice el texto, pero advierte el autor de Proverbios, no le creas, porque en su interior hay 7 abominaciones. El número 7 tiene que ver con la perfección. Su corazón alberga, abriga todas las abominaciones que nos podemos imaginar. Y el corazón, ustedes saben que es el centro de los afectos, de las emociones, de los sentimientos, de la voluntad, ¿no es cierto? Bueno, o sea, una persona de malos sentimientos, de mala voluntad. Aunque con engaño, dice el 26, encubra su odio, su maldad será descubierta en la congregación. Finalmente el odio no se puede encubrir y va a salir a la luz. Yo creo que nosotros tenemos que saber trabajar con las cosas que nos provocan bronca,
con las cosas que nos provocan rencor y llevarlas al Señor en oración y analizarnos a nosotros mismos, a ver por qué eso nos provoca tanta frustración, tanto daño, tanto rencor, y poder verbalizar delante de Dios lo que nos pasa, poder hablarlo con alguien de confianza, un amigo, un pastor, alguien de la familia, alguien de confianza, de manera que cuando nosotros hablemos con la persona hacia la cual tenemos ese problema, podamos hacerlo con verdad, pero a la vez con un espíritu de conciliación, con un espíritu de amor. Decir la verdad en amor es algo muy importante. Y no tenemos que faltar a ninguna de las dos cosas, ni a la verdad ni al amor. Si faltamos a la verdad, estamos siendo indulgentes. Y si faltamos al amor, estamos siendo hirientes. Entonces, qué importante que es lo que nos dice acá, ¿no es cierto? Verso 27. El que cava fosa caerá en ella, y el que hace rodar una piedra, ésta le vendrá encima. El que cava una fosa para hacer caer a otro, va a terminar cayendo él mismo. El que quiere hacer trampa, va a terminar cayendo en la trampa. Eso es lo que nos dice el texto. Y finalmente, el último versículo dice: la lengua mentirosa atormenta a su víctima, y la boca lisonjera causa la ruina. La lengua mentirosa atormenta a su víctima, y la boca lisonjera causa la ruina. La boca lisonjera es la que halaga al otro, pero falsamente. Entonces lo está arruinando. Si yo llamo bueno a lo malo y malo a lo bueno, estoy confundiendo a la otra persona. Entonces, la boca lisonjera, que llama bueno a lo malo, arruina al prójimo. Ahora, también dice, la lengua mentirosa atormenta a su víctima. 3 retratos y varias advertencias. La primera en relación a la negligencia, a la necedad, a la locura, ¿no es cierto? Son todos términos que se pueden traducir equivalentemente. La segunda en cuanto a la pereza, y la tercera en cuanto a la actitud contenciosa, que puede ir desde entremeterse, de defraudar, desde hacer chisme, desde buscar pelea, ¿no es cierto? Desde ser falso o hipócrita, ¿no es cierto? Porque, digamos, por un lado tenemos una apariencia, pero por otro lado hay un corazón que trama maldades. Justamente, todas estas cosas las debemos tener muy en cuenta. Espero que el estudio de hoy haya sido de bendición, espero que el estudio de hoy haya sido de provecho. Por lo menos hemos tratado de explicar los versículos del capítulo 26 y también intentar tener una reflexión desde nuestro contexto hoy. Yo quisiera que oremos y podamos cerrar aquí nuestro estudio bíblico. Señor, te damos gracias por la posibilidad de haber leído tu palabra. Ella siempre es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Ayudarnos, Señor, a no ser necios y a saber tratar con las personas que actúan en forma negligente. Ayúdanos, Señor, a no ser perezosos, líbranos de toda pereza y ayúdanos a ser trabajadores que logran sus objetivos,
y que terminan aquello que comienzan. Ayúdanos, Señor, a evitar de nuestra vida toda actitud contenciosa, toda actitud rencillosa, toda actitud malintencionada. Líbranos, Señor, de todo espíritu de rencilla, de chisme, de intromisión. Líbranos, Señor, de todo esto. Y ayúdanos a trabajar con nuestros rencores, con aquellas cosas no perdonadas en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a hacernos hombres y mujeres puros en tu presencia. Oramos junto con el salmista, a ti, oh Dios, que has creado, que creas y que crearás, que creas continuamente. Oramos con el salmista, cuando allí en el Salmo 51 exclama: crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva un espíritu recto, firme dentro de mí. Volvemos, Señor, a decirte: crea, oh Dios, en mí un corazón puro y renueva un espíritu recto, firme dentro de mí. En el nombre de Jesús lo pedimos a ti, nuestro querido Padre, en el nombre del Señor Jesucristo y en el poder de tu Espíritu. Amén.